Alessandra, no te estoy oyendo. Perdón, ahora sí, listo. Dice, pregunta, pero me escucharon, voy a empezar entonces otra vez con la Nada, pregunta. Listo, empiece. perfecto, listo. Voy a empezar con las preguntas. Te acabo de mandar por WhatsApp y de las que son de tu tema. Preguntan si una persona nacional no residente el año 2022 declaró en el formulario 210 y en el RUT le aparece una dirección colombiana, se debe corregir la declaración del 2022 porque para el 2023 declarará en el formulario 110. Bueno, realmente es que esa persona no residente siempre debía haber declarado en el formulario 110, ¿cierto? Entonces, si la DIAN encuentra que realmente es no residente, pues esa declaración la entenderá como no válida y lo obligará a presentar en el formulario 110. Ya que lo hizo en el 210, pues ya es, como decimos, echarle la bendición y esperar pues que la DIAN no se dé cuenta que utilizó un formulario que no le correspondía y por ende pues una tarifa más favorable. Miriam pregunta, residencia, ¿debe actualizarse la calidad de residencia fiscal en Colombia en el RUD? En el caso de Marina, cuando era residente del exterior, pero estuvo de vacaciones por más de 183 días, ¿debe actualizarse la calidad de residencia en el otro país año tras año o basta con la inscripción inicial? Bueno, en Colombia la calificación de residente fiscal no consta en el RUT. O sea, en el RUT de las personas naturales no se puede identificar si esa persona natural es residente o no es residente porque la evaluación la hace cada persona. Solamente la constancia de residencia fiscal es con el certificado de acreditación de residencia que les mostré que se hace a solicitud de la parte. Entonces, digamos que el que es residente y es no residente lo hace de acuerdo al análisis internamente que cada contribuyente hace y tiene las pruebas necesarias. Para volver esa residencia oponible a terceros o para que tenga constancia en otro país, se requiere la certificación por parte de la DIAN, que fue la que vimos que se realiza. Si una persona es residente, en el caso de Marina, y dejó de ser no residente y se volvió ya residente por la permanencia, en el caso de Colombia, esa acreditación se hace nuevamente a través del mismo sistema, acreditando la condición de residente. O sea, cuando yo soy no residente, no le pido a la DIAN que me acredite que soy no residente. Yo le pido que me acredites que soy residente. Entonces, Marina, cuando fue no residente, no hacía ningún trámite. Ahora que quiere acreditar ante Italia que se volvió residente en Colombia por el tema de la permanencia, entonces obviamente hay que ponerlo a la luz pues del CDI, pero supongamos que quedara como residente aún así en Colombia, entonces en ese caso Marina sí le pide la acreditación a la DIAN y solo cuando cambie de residente a no residente se le actualiza la información a la DIAN. Entonces no se actualiza en el RUT, se actualiza la DIAN cuando el estatus cambia de residente a no residente y no se hace de forma anual, sino solo cuando esto ocurra. Y ya en cada jurisdicción se define. Hay países que la certificación es anual y hay otros países como México que la certificación, así como Colombia, es indefinida. Dice, importación de recursos de un no residente. Colombiano no residente que invierte en Colombia debe declarar la importación de recursos para inversión en el país. Sí, es decir, el no residente que quiere invertir en Colombia debe revisar en qué quiere invertir para saber si lo debe hacer a través del mercado cambiario o no, ¿cierto? Entonces, si yo voy a invertir, por ejemplo, en instrumentos financieros, esas no son instrumentos de obligatoria canalización, sino de voluntaria. Pero si voy a invertir en una sociedad nacional o si voy a invertir en un activo fijo ubicado, un bien inmueble ubicado aquí en Colombia, sí son operaciones de obligatoria canalización. Entonces ahí es donde él tendrá que revisar en qué quiere invertir en Colombia para saber cómo hace la importación de capitales, si a través de los intermediarios del sistema cambiario o si lo puede hacer, pues digamos, si es para gastar acá, a través pues, de cualquier entidad que haga transferencias, Western Union, bueno, cualquiera de esas, pues no tiene problema, si no es de obligatoria canalización a través de los terceros, pues del sistema bancario, del sistema cambiario. IVA para un residente fiscal en el exterior, colombiano no residente que viaja a Colombia,
¿Tiene derecho a la devolución de IVA? No, ese tercero no cumple. Hay un decreto, Miriam, que está en el artículo 16123.2, se los voy a colocar acá en el chat. Dice que las devoluciones solamente aplica para turistas extranjeros, o sea, la norma hace la definición a los turistas extranjeros. Ahí no es, ahí la condición no es residente o no residente, sino que la devolución de IVA es para extranjero y que sea turista. Incluso cuando hay extranjeros que tienen doble nacionalidad, que nosotros tuvimos un caso de una persona nacida en Estados Unidos, pero con nacionalidad colombiana, le negaron la devolución porque tenía también nacionalidad colombiana. Entonces no puede ser nacional colombiano, le niegan la devolución y en el decreto pues se indica que debe ser extranjero. Preguntan, retenciones a no residentes. La retención sobre los ingresos, la retención sobre los ingresos, ¿es efectivamente realizada? Esa retención es sobre cualquier tope. Quiere decir que sobre los rendimientos bancarios se debe retener sobre cualquier valor el 20%. Así es, Miriam. La retención del 408 del Estatuto Tributario no tiene cuantías mínimas. Sobre cualquier tope, en lo que se refiere a este artículo, la retención es del 20%. Dice, ¿las retenciones sobre los ingresos es efectivamente realizada? Bueno, en el tema de las retenciones a los no residentes, se respeta en los momentos de la práctica de retención en la fuente, que la norma dice que es cuando lo que ocurra primero, entre el pago o el abono en cuenta. Entonces, digamos que en el tema financiero, en inversiones, lo que comúnmente se hace es cuando se paga. O sea, cuando hay, por ejemplo, los que están en el 18.1, los fondos de inversión colectivas y estos fondos, sí, los fondos de inversión colectiva, ellos retienen cuando le realizan el pago de la inversión a esta persona. Lo mismo sucede, por ejemplo, con los fondos de pensiones, lo mismo sucede con muchos. La retención la practica normalmente en las personas naturales cuando realizan el pago sin perjuicio que en su contabilidad muchas veces tienen causado el gasto previamente, pero digamos que lo que se usa pues en portafolio del exterior o en los fondos de capital sí es con pago. Pero en lo otro, la práctica, aunque la norma habla del abono en cuenta, es un tema muy complejo, es un tema demasiado complejo. Y se los digo porque hay empresas que han tratado de ser muy rigurosas con el abono en cuenta y dicen, no, yo le retengo con el abono en cuenta. Después la persona natural no se toma esa retención porque no me lo pagaron, sino que el ingreso lo percibí fue el año siguiente y la DIAN lo rechaza porque el certificado tiene fecha del año anterior y aunque uno le puede demostrar que uno efectivamente tiene un sistema distinto al del obligado a llevar contabilidad, a veces causa sus problemas, pero realmente la norma habla de lo que ocurra primero en retención, el pago o el abono en cuenta. Ese es el deber ser del agente de retención. Luz Estela pregunta, un extranjero no residente compra un terreno en Colombia y se lo paga al vendedor en cuentas que el vendedor colombiano tiene en el exterior. Este pago lo debió realizar solo en cuentas del vendedor en el territorio nacional. Si el extranjero vende este terreno, no tiene cómo demostrar el costo y todo sería renta líquida o ganancia ocasional. Bueno, a ver, ¿qué pasa? Hay unas operaciones que son de obligatoria canalización, ¿cierto? Entonces, en este caso, cuando un extranjero realiza una compra de un inmueble en Colombia, esa es una operación que es de obligatoria canalización. Entonces, el interesado debe registrar la operación en Colombia y en este caso estamos hablando del no residente. O sea, que el no residente, para que tenga el derecho de llevarse la inversión y los rendimientos, lo debe haber hecho a través del mercado cambiario. ¿Qué era lo recomendable? Que se le iba a consignar al residente colombiano en una cuenta del exterior, esa cuenta del exterior fuera una cuenta de compensación. Si no es una cuenta de compensación, ahí estamos frente a una infracción cambiaria y pues va a tener problemas para poder retirar los recursos. Isabel Valencia pregunta, si un contribuyente fallece y tiene saldo a favor. Ah, bueno, Isabel, mañana vamos a hablar de saldos a favor. Entonces mañana, esta pregunta de Isabel, mañana la resolvemos. Luz Miriam Restrepo pregunta, si en el simple el IVA anual 2022 quedó 2 millones de saldo a favor, pero no se arrastró.
en IVAs bimestrales hasta hoy. ¿Qué puedo hacer para no perder este saldo? ¿Puedo pedir por antitrámites a la DIAN? Sí. Sí, o sea, ella tenía el saldo a favor en la declaración anual del 2022, se presentó en enero, digamos, del 2023, tenía hasta enero, perdón, 23 al 24, al 25, bueno, si es la del 2022, todavía tienes los 2 años, porque es 2 años contados a partir de la fecha de vencimiento. Entonces, creería que todavía tienes ese plazo, a menos que sea la que se presentó en el 2022. Si es así, pues ya prescribieron los 2 años. Podrías pedirle a la DIAN por ley antitrámites, haces un PQRS, un derecho de petición, le solicitas a la DIAN que te impute ese saldo a favor en la del 2023 y en la del 2024 para pedirlo pues ya en la declaración que quieras solicitar. Pregunta Luz Miriam, una hija recibe de sus padres un apartamento como donación. ¿Se paga impuesto por ganancia ocasional? Sí, ahí estamos hablando de una donación entre vivos. Está contemplado en lo que vimos del artículo 303. Puedes tomarte el 20% como ganancia ocasional exenta, pero recuerda que ahora el límite son las 1.625 VTs, o sea, ese 20% que puedes tomarte como ganancia ocasional exenta no puede superar los 1.625 VTs. Adriana Henao pregunta, un colombiano no residente, recibe su salario en Estados Unidos y en Colombia tiene sus activos y recibe ingresos por arrendamiento sin retención. Debe declarar en Colombia los ingresos del exterior, así ya haya pagado su impuesto allá. Y en el patrimonio debe también incluir lo del exterior. No, Adriana. Si ya hiciste la revisión y ese colombiano es no residente, solamente está obligado a declarar aquí ingresos de fuente nacional, que en ese caso serían los ingresos por arrendamientos si no estuvieron sometidos a retención, como tú lo aclaras. Entonces él tendría que declarar en el formulario 110 los arrendamientos y esos arrendamientos estarían grabados al 35%, que es lo ideal, solicitarle a esos arrendatarios que te retengan el 20% para ahorrarte este 15%, que es lo que te toca pagar de más en la declaración de renta. Y solo incluyes el patrimonio nacional, o sea, los bienes poseídos aquí en Colombia. Isabel Gil pregunta, un colombiano no residente fiscal, declarante de renta, ¿debe calcular anticipo de impuesto de renta? Sí, sí, porque el artículo 807 no hace una exclusión a los no residentes, habla en general de contribuyentes del impuesto sobre la renta. Entonces, sí, el no residente debe calcular ese anticipo. Digamos que eso puede ser contraproducente porque puede ser que al año siguiente no tenga ingresos de fuente nacional y no tenga que declarar. Si es así, si tú le liquidas anticipo y al otro año no declara, pedirías ese pago como pago en exceso y la DIAN te lo solicitaría porque así hemos hecho nosotros cuando en un periodo no se obligaba a declarar, los anticipos liquidados se solicitan a la DIAN en devolución, pero si lo tienes que calcular. Francia Córdoba pregunta, debido a que hay tantas personas en el exterior, ellos envían los dineros a Colombia a través de una casa de envíos a la cuenta que tienen en Colombia y esos dineros aparecen en el extracto como transferencia internacional. Esos dineros los tomo como ingresos grabados. Es de aclarar que donde están ubicados tienen cuenta bancaria y esta cuenta bancaria no permite hacer transferencias de cuenta a cuenta. Sí, digamos que desde el exterior hay varias formas de hacerlo. La más compleja es de banco a banco, las comisiones son más altas, el tiempo de llegada de las divisas es un poco más demorado, a través de las casas pues autorizadas, pues como aquí lo dice de Western. Si la persona colombiana que está fortaleciendo su patrimonio en Colombia, que manda esos dineros, puede probar que esos dineros que está consignando en Colombia son por su empleo allá en Estados Unidos, no lo tiene que tomar como ingresos grabados, simplemente es una importación de capitales que aumenta su patrimonio y en la conciliación patrimonial
tú le agregas, Francia, un rengloncito que se llama importación de capitales, lo pruebas con todas las transferencias y si es no residente y no declara los ingresos de Estados Unidos, si tienes la prueba de los ingresos que gana en Estados Unidos que sean superiores al valor importado de capital aquí en Colombia. Isabel Gil pregunta, ¿cómo se declaran los ingresos que dan las entidades financieras por el uso de tarjetas de crédito? Por ejemplo, Scotiabank lo reporta como otros ingresos. ¿Es ganancia ocasional o es la renta no laboral? Isabel, los ingresos de ganancia ocasional son los que están expresamente dados por la norma. Es decir, esos no, o sea, yo no puedo decir que lo que no esté o lo que sea esporádico es ganancia ocasional. No, la ganancia ocasional está expresamente los conceptos dados por la norma. Así que cualquier otro ingreso que uno reciba que no esté encasillado en la ganancia ocasional está dentro de otros ingresos de las rentas no laborales. Entonces ahí es donde los debes de llevar. Bueno, con esa última pregunta, entonces termino mi intervención el día de hoy, agradeciendo a todos por acompañarme hasta este momento y le doy paso entonces a Hildebrando. Él va a estar respondiendo sus preguntas y les deseo a todos un feliz resto de tarde. Gracias. A ti, Alexandra. Muchas gracias, Alexandra, por toda su excelente intervención en este día. Muy bien, entonces voy a responder las preguntas que me corresponden. Rubén Darío Rivillas pregunta, un colombiano residente legalmente en España recibió de Colpensiones por el año 2023 125 millones por pensión retroactiva. Está obligado a declarar en Colombia y pagar impuesto de renta. Este fue su único ingreso en Colombia. En España recibió ingresos inferiores a esta cifra recibida en Colombia. Recuerde, a ver, un colombiano residente en España. Usted ya me está dando dos afirmaciones. Primero, que es colombiano. Y segundo, que es residente legalmente en España. Pues, que es residente en España. O sea que... Y lleva, pues, ya ahí hiciste los cálculos de los 183 días, de todas las condiciones que analizó Alexandra, pues, en el concepto de residencia y concluiste que es no residente en Colombia para efectos fiscales. Pero como recibe una pensión superior a 1.400 VT, debe declarar en Colombia esos 125 millones, restan los aportes que te sacaron para salud y el resto lo tomas como una renta exenta. Es una renta exenta de impuestos en Colombia. Ya habría que averiguar si en España le toca declarar o no le toca declarar por ser residente en España, si lo tiene que incluir, si paga impuestos. No conozco pues la normatividad. Lógicamente hay que entender que existe un convenio de doble imposición entre Colombia y España y hay que saber qué dice con respecto pues a las pensiones. Pero esa es la respuesta a la pregunta tuya. Luz Estela pregunta, buenos días, Nacional cumple con todos los requisitos para no residente, recibe pensión en Colombia, debe presentar declaración de renta en el 110, independiente del valor recibido. A ver, una pensión nunca estará sometida a una retención de la fuente del 20%. Esa retención en la fuente es cero, porque es pensión y esa pensión recibida en Colombia no tiene impuesto. Como es no residente y como no tiene que pagar la tarifa del 35%, yo considero que no tiene que declarar en Colombia. ¿Por qué? Porque es que tiene que declarar en Colombia cuando las personas debiendo pagar una retención del 20 no la pagó porque no se la hicieron. Pero es que la pensión en Colombia, por ser exenta, no tiene retención en la fuente. O sea, los primeros 1.000 VT mensuales, o sea, 12.000 anuales, están exentos de impuestos, no tiene que pagar. Si no cumple con los topes de obligado a declarar en Colombia, que son los 1.400 VT, considero que no está obligado a declarar, primero, pues porque no tiene que pagar ni el 35, ni le debieron de haber hecho retención de la fuente del 20, sino del 0. Entonces, yo considero que no está obligado a declarar en Colombia. Pregunta Rossi.
¿Cuál es el tratamiento de los retiros de aportes voluntarios que se hacen en el mismo año que se realizó el aporte? Es muy simple. Cuando usted hace un aporte en septiembre de 30 millones y retira 31 en diciembre, digamos, no hizo nada, no hizo aportes. Digo, retira 31 porque posiblemente se ganó 1 millón de pesos. Ese rendimiento de 1 millón lo tiene que declarar como un rendimiento financiero, pero en aportes no haces nada. ¿Por qué? Porque lo que aportaste en el año, lo retiraste en el año. Que sí tendría que declarar como aportado o como renta exenta. Si aportaste 30 y retiraste 17, te quedaron 13 como neto aportado en el año. Entonces, debes declarar que aportaste 3 en el año con beneficio o sin beneficio, dependiendo de si tienes derecho a ese beneficio. Por eso les digo, miren la página 366 del Manual de Retención en la Fuente y pueden concluir si tiene beneficio o si tuvo beneficio por ese concepto. Pregunta Miriam Arango. Deducción del 1% de los ingresos con pagos con factura electrónica. Este valor deducido entra en el tope de deducciones generales permitidas o tiene el mismo tratamiento independiente de los dependientes. Y tiene el mismo tratamiento independiente de los dependientes. Sí, tiene el mismo tratamiento. Ese 1% no entra al límite. El mismo artículo 336 lo especificó, que esa deducción no se resta de retención de la fuente y solo sirve para incluir en la declaración de renta y no está dentro de los 1.340 VT, está por fuera. Entonces tiene el mismo tratamiento, independiente de los dependientes, sí, tiene el mismo tratamiento de los 4 dependientes que se dejan restar abajo, página 366, manual de retención de la fuente. DYJ Asesores Salvador Hoyos pregunta, ¿una empresa que pertenece al régimen simple de tributación puede catalogarse como productor de café si compra a los productores, hace el proceso de tostión y molido y vende el café empacado? A ver, Alvadoris, usted está produciendo café a través de un producto del agro. O sea, ese productor de café no es una renta exenta, perdón, no es una renta, no es un ingreso exento del IVA. El ingreso por la venta de café procesado tiene una tarifa del 5%. Entonces no está dentro de las rentas exentas. Entonces, como renta exenta, o sea, no califica dentro del concepto de productor de bien exento. ¿Sí? Entonces, como productor está tomando una materia prima del campo para hacer una actividad comercial que se llama producir café a través de una materia prima que viene del campo. Entonces, pertenece al régimen simple de tributación. Puede catalogarse como productor de café si compra a los productores, hace el proceso de tostión y molido y vende el café empacado. Como está en el régimen simple de tributación, coge las ventas de café empacado y lo lleva al régimen simple, restándole pues los ingresos no constitutivos de renta por aportes a salud y pensiones. No resta costos, no resta deducciones y no es un productor de café para efectos del impuesto sobre las ventas, porque es un productor de café que tiene una tarifa del 5%. Queda claro en ese tema. Miriam Arango pregunta, división de ingresos para disminuir impuestos. ¿Qué pasa con los beneficiarios finales cuando el ingreso no es tan real y el principal sigue controlando el negocio? Hay que mirar también las obligaciones que se creen para quienes reciben. Pues a ver, cuando usted hace, pues posiblemente lo que yo le estoy sugiriendo, un contrato de comodato de uso precario para que una persona pues se beneficie de los dividendos de una sociedad, pues esa persona es la que va a declarar
los dividendos, pero el beneficiario real puede de pronto ser ese comodatario que está recibiendo los dividendos. Entonces, el beneficiario final ya no se va a mirar por la posesión del capital, que puede poseer el 100% de las acciones, pero los rendimientos los está poseyendo otro. Entonces, yo considero, pues no recuerdo alguna limitación, de pronto Ángela mañana puede agregarnos algo sobre este tema. Ese beneficiario real, para mí, es la persona que está recibiendo los dividendos, no aquel que es dueño del 100% de el capital de la sociedad, del cual no está recibiendo nada, sino que lo está recibiendo otra persona con el fin de, digamos, quitarle proporcionalidad a la tabla. Esa es mi respuesta sobre ese tema. Isabel Gil pregunta, un mismo dependiente económico, hijo, puede ser tomado por ambos padres en su declaración de renta individual. Considero que no. Si lo toma el uno, no lo puede tomar el otro. Es muy distinto que el que lo tome lo puede tomar dos veces, si tiene rentas laborales. Si tiene rentas producto de su relación laboral legal o reglamentaria, ese hijo lo puede tomar como un dependiente dentro de los 550 VT y como otro dependiente con 72 VT debajo del limitante de los 1340 VT, véase página 366 del manual de retención en la. Graciela Ocon pregunta, buenos días para todos, atentos saludos. Si presto asesoría por honorarios en la declaración de renta para el año 2023, ¿puedo tomar parte de esos honorarios con el beneficio del 25% y la otra parte de los honorarios con costos justificados con factura electrónica? Yo considero que no. Yo considero que usted como persona natural debe de ubicarse en un solo esquema, usando como rentas de trabajo por prestación personal del servicio el 25% de renta exenta, o tomar costos y deducciones y no tomar ese 25% de renta exenta. Yo pienso que la persona natural pues le queda poco fácil dividir ese ingreso prestado personalmente del ingreso prestado también personalmente, pero con costos y gastos, o mejor, diferenciar 25% de renta exenta para unos ingresos y costos y gastos para otros, habiendo prestado el servicio de manera personal porque se llaman rentas de trabajo. Yo considero que no se puede hacer esta situación. Bueno, estas son las preguntas que tengo para responder. Yo no sé si hay otras preguntas que se puedan atender en este momento por parte de los participantes y la quieran elaborar de manera verbal. ¿Alguien tiene una pregunta adicional? Por favor, quitar el abrir el micrófono y hacer la pregunta. O levantar la mano para abrir el micrófono. Jonathan, contame, ¿hay otras personas que quieren hacer preguntas o hay otras preguntas adicionales? Lebrando, yo veo dos personas con la mano levantada, Luz Estela y Luisa, pero no han habilitado el micrófono y yo no tengo la facultad de Déjate hacérselos yo, Luz habilitar. Estela, que yo lo habilito por aquí. Luz Estela, que Brando, Hildebrando, ya habilité el micrófono. adelante, sí, dale. Queda la duda con el pensionado, valor sea de 14 millones o sea el de los 125 millones que te preguntaron, porque es por ingresos. Por ingresos el nacional no residente no se va también por el concepto que tiene el extranjero que no declara por ingresos, no declara por patrimonio
ni por ingresos siempre y cuando pues le hagan la respectiva retención en la fuente. Pero es que una pensión exenta, su retención en la fuente debe ser cero, porque es una renta exenta. Recordemos, no hay retenciones en la fuente sobre rentas exentas. Sí, está bien, pero Entonces, si yo me gané, voy a pensar, 40 millones de pesos de pensiones, pero por el tope todas son totalmente exentas, nunca me pudieron hacer la retención en la fuente como no residente del 20%, ajá. porque son exentas. Entonces, al final, vamos a pensar, si declaro, informo que me gané 40 millones, le pongo tarifa cero, retención de la fuente cero, entonces, ¿para qué declaro? No tiene como ningún sentido, por tratarse de pensiones. Pues. Sí, no, por pensiones, Es pero muy distinto que yo obtenga un rendimiento financiero de 10 millones con componente inflacionario para una parte que es grabada. Y sobre esa parte, y a mí me dicen, cuando se trata de rendimientos financieros recibidos por un no residente, la retención debe ser del 20% sobre el valor total, aunque haya componente inflacionario no grabado. Pero me retuvieron el 20%. ¿Por qué? Porque hay una parte que es grabada, pero la norma dice, retenga sobre el total, no retenga sobre lo que es grabado, sino sobre ese valor. Pero en pensiones no me debieron de haber retenido nada y no me retuvieron nada porque era una renta exenta y en Colombia se prohíbe hacer retenciones en la fuente sobre rentas exentas. pero entonces igual el de los 125 millones. Supera ¿Qué operan los topes? ya, Es ya, lo que yo te quiero que analices ese tope. Porque sí, por el concepto que hay, no es por ingresos, no es por patrimonio. Entonces el de 125 millones tampoco tendría que presentar declaración de renta. Sí, te estoy entendiendo, te estoy entendiendo. Yo me curaría en salud y el de 125 sí lo presento porque al Estado se le olvida que yo actúo como no residente. Entonces, cuando me veo unas consignaciones de 125, unos ingresos reportados por Colpensiones de 125 me obliga a declarar. Yo prefiero declarar, lógicamente liquidar impuesto cero, pero no hago nada, solamente declaro. Listo, Pero listo. es por conservar la distancia con la DIAN que se le olvida que soy no residente. A muchos no residentes, yo lo digo por mis clientes, les llega comunicados de la DIAN diciendo usted está obligado a declarar, pero ¿por qué? Sí, yo no recibí ingresos. Bueno, por muchas cosas. Listo, mil gracias. ¿Quién tiene otra pregunta? Marcela, ¿viste alguna otra persona que quería preguntar? Sí, Lebrando, Luisa tiene la mano levantada para que le habilites por favor el micrófono. Luisa, vamos a buscarla por aquí, yo las puedo mirar. Buenos Dale, días, Lebrando. profesor, ¿cómo está? Buenos días, ¿cómo te va? Muy bien. Una pregunta. ¿Un mismo dependiente lo pueden incluir dos personas declarantes? Supongamos, a un papá, dos hijos lo pueden tomar como dependiente. Un mismo hijo no lo pueden utilizar dos papás. No, al contrario. Dos hijos pueden utilizar el mismo papá como dependiente. Claro, Sí. a ver, ¿usted qué es lo que hace? Usted arriba utiliza un dependiente porque un dependiente da lo mismo que dos. Y si tiene rentas laborales, utiliza uno arriba y abajo dos. Perfecto. Y abajo dos. Y si tiene uno solo, lo utiliza arriba y también abajo. Si tiene rentas, ingresos laborales. Exacto. Otra Ingresos pregunta. laborales. No rentas de trabajo, sino ingresos laborales. Exacto. Entonces yo arriba podría utilizar uno y abajo dos. Perfectamente. Perfecto. Bueno, y otra pregunta, en el sector del agro que es tan informal, como los recolectores no tienen el RUT, ¿se podría hacer documento de soporte con la cédula y es válido para tomar como deducción? Recuerde, Luisa, que el artículo 66-1 del estatuto establece unos costos presuntos de mano de obra en recolección de café del 40% de los ingresos totales. Y yo eso no lo tengo que soportar con nada, porque es una presunción de derecho. Perfecto. Nadie me muchas la puede gracias. desvirtuar. Y en los recolectores de papa, el 30% de los ingresos brutos de la venta de papa.
Esos son costos de mano de obra presuntos con una presunción de derecho que no tiene prueba en contrario. Yo no tengo que solicitar ninguna prueba para tomarme esa deducción. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, si tienen alguna otra pregunta, En el chat, Hildebrando, las puedes leer porque ya no hay manos levantadas. en el chat. Listo. Voy a mirar qué hay en el chat. Voy a empezar de abajo para arriba. Entendido. Voy a empezar de abajo para arriba a ver si me devuelvo. Miriam Arango, pensiones exentas. En el nuevo texto, ¿es 1.000 mensuales o estoy equivocado? No, es 1.000 anuales. No, le quitaron la palabra mensuales. Yo creo, Hildebrando, que podríamos dejar como de tareita verificar el texto definitivo que pasó a firma, ¿cierto? Porque tenemos como dos versiones y pues aquí lo hemos estado Listo. revisando también. Y cualquier cosa se los haremos saber. Se lo hacemos saber mañana. Muchas gracias. Melissa Montoya. Si un asalariado aporta a pensiones voluntarias, ese dinero se puede usar para el pago de las cuotas de un crédito hipotecario y así aprovechar el beneficio. Claro que sí. Las pensiones voluntarias y los aportes a las cuentas AFC se pueden utilizar para comprar vivienda y para pagar créditos relacionados con la compra de vivienda. Se puede utilizar para uno y para otro. Si un no residente transfiere recursos para invertir en activos de propiedad raíz en Colombia, esas consignaciones bancarias, ¿cómo se reportarían en el ingreso? Recomendación, pregunta Alexandra Cardona. Recomendación, cuando hay un extranjero laborando en el exterior, debe girar las platas a su nombre, o mejor, a una cuenta que figure en Colombia a su nombre. Y así no estamos hablando de aplicar el artículo 755 raya, creo que es a raya 2, que dice que todo ingreso proveniente del exterior constituye renta gravable en Colombia, salvo que se demuestre lo contrario. Quiere decir que si yo, Hildebrando, trabajo en el exterior y giro a Colombia y giro a una cuenta de Hildebrando, pues estoy importando el capital y eso me puede justificar crecimiento patrimonial, pero eso no va a mi cuenta de ingresos, porque no es un ingreso de fuente nacional, sino de fuente extranjera. Un mismo dependiente, bueno, ya yo creo que ya establecimos esto. ¿Cómo se declaran los ingresos que dan las entidades financieras por el uso de tarjetas de crédito? Por ejemplo, Scotiabank. Esa Esto no ya lo la respondieron, sí, señor. Ahí ya Bueno, terminan las preguntas del chat. entonces ahí terminan las preguntas. Entonces, les agradecemos a todos su participación. Los esperamos mañana a esta misma hora, 7:30 de la mañana.